Hola a todos, mi nombre es Said Aguilar, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, estudio la carrera de Ciencias Sociales. Mi profesora de práctica profesional es Rosamelia Osorio. Hoy les voy a impartir la clase de Historia del séptimo grado y vamos a comenzar. El objetivo de la clase reconocen la importancia de los conocimientos históricos como fuente de aplicación y comprensión de las características más sobresalientes de la evolución histórica de la humanidad. 3. Podemos observar cada una de ellas y la número 1 dice: ¿qué es una expansión? Nos preguntamos nosotros, ¿qué es una expansión? Número 2. ¿Qué es un viaje de exploración? También ustedes ya se pueden imaginar qué es un viaje de exploración. Número 3. ¿Para qué se hace un viaje de exploración? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál primordial para hacer un viaje de exploración? Entonces, con estas preguntas previas, ustedes ya se pueden imaginar cuál es cada una de estas. Y vamos a continuar con una lluvia de ideas. Observamos la primera: un barco, o una carabela, como le quieran llamar. Miramos que es un medio de transporte en el cual los antepasados se transportaban. Tenemos como siguiente un artefacto antiguo. Ya pueden saber ustedes que es una brújula, por el cual se identificaba para saber las rutas, donde quedaba el norte, sur, el este y el oeste. Y como tercera imagen miramos personas llegando a un lugar, como descubriendo, ¿verdad? Y atrás de la imagen podemos ver que hay 3 carabelas. Bueno, el tema de hoy es la expansión europea, viajes de exploración. Ustedes pueden observar en las imágenes, observamos mapas, una brújula y las personas, y observamos las carabelas, que era el medio en ese tiempo por el cual en ellos se transportaban los antepasados. Tenemos, ¿qué es la expansión europea? La expansión europea nos dice que es el proceso llevado a cabo por españoles y portugueses, en el cual expandieron sus terrenos hacia África, Asia, América, entre los siglos XV y XVI. O sea que en estos siglos se dio la expansión europea, o sea, el traslado de un lugar a otro, de un continente a otro. El objetivo de la expansión europea era expandir la cristiandad y encontrar nuevas especias que ellos no podían cultivar, como lo era la pimienta, el clavo de olor, la canela, la nuez moscada y el jengibre. Entonces, este era el objetivo por el cual ellos buscaban nuevas rutas. Tenemos el comienzo de la expansión europea.
hasta el siglo XII, los europeos tuvieron muy poca información sobre los territorios y civilizaciones que conformaban el planeta, pues ellos sabían muy poco de la China, tampoco conocían las culturas africanas ni el territorio que en la actualidad conocemos como América. Pues aquí la situación comenzó a cambiar lentamente, pues las cruzadas intensificaron las relaciones comerciales entre Europa y el lejano oriente. Pues el principal producto que se comercializaba desde China hacia Occidente por estos fue la seda. Por eso los comerciantes se aventuraban por varias rutas, conocidas como rutas de seda. Estos viajes eran muy costosos y peligrosos, pues ya que tardaban más de 3 años en retomar, o sea que era bastante tiempo. Tenemos los principales factores o causas de la expansión europea que se dieron. Observamos como primero el factores políticos, que los factores políticos se daban a causa de rivalidades políticas y económicas entre los estados europeos. También se daban unificaciones y el deseo de los monarcas de expandir sus dominios. También estados europeos con mayor poder como Inglaterra, Francia, Portugal y España, que fueron los que impulsaron la expansión. Entonces estos se dieron en los factores políticos. Luego tenemos los factores técnicos, que aquí en los factores técnicos se dio lo que fue el desarrollo de nuevas técnicas de navegación como la astronomía náutica y la brújula marina. También el desarrollo de la cartografía, desarrollo de nuevos tipos de embarcaciones también. Entonces, estos eran los factores técnicos que se dieron en esos tiempos. Luego tenemos los factores religiosos. Los factores religiosos fueron los que se dio al desarrollo de una nueva cruzada al exterior. También se dieron objetivos de la expansión del cristianismo como una religión universal y también la donación de territorios por descubrir por parte de la Iglesia Católica. Se dieron estos factores religiosos. Y luego tenemos los factores socioculturales, que aquí se dio el desarrollo de las ideas humanistas, el deseo de la fama y aventura, relatos de animales fabulosos y lugares fantásticos, y también el desarrollo del pensamiento científico se dio en los factores socioculturales. Y por último tenemos los factores económicos, que aquí en los factores económicos se dieron las necesidades de expansión de los mercados capitalistas, o sea, la toma de Constantinopla también, como observamos ahí en la imagen, y también el aumento de la población por el desarrollo económico y la mejora de las cosechas. Bueno, primera evaluación, tenemos una serie de imágenes ya explicadas anteriormente. Entonces vamos a identificar cada una de ellas para ver si hemos logrado entender algo. La primera, tenemos los factores
religiosos. Observamos en esa imagen que hablábamos que se dio el desarrollo de una nueva cruzada al exterior, y el objetivo era el cristianismo como una religión universal. Tenemos la segunda, factores económicos, que aquí se dio la toma de Constantinopla. Tenemos número 3, los factores técnicos, donde se dio el desarrollo de nuevas técnicas de navegación como la astronomía náutica y la brújula marina, que aquí eran los medios con los cuales ellos podían viajar, tenían sus rutas, y por medio de estos artefactos ellos se dirigían hacia esos destinos. Tenemos los factores socioculturales, que aquí se desarrollaron ideas humanistas, deseo de fama y aventura, y relatos de animales fabulosos y lugares fantásticos. Y también se desarrolló el pensamiento científico. Y luego tenemos factores políticos, que aquí los factores políticos eran la rivalidad políticas y económicas entre los estados europeos, que ya sabemos cuáles son, y unificaciones territoriales y el deseo de los monarcas de expandir sus dominios. Y luego tenemos avances tecnológicos, cuáles eran en estos tiempos atrás. Observamos una serie de artefactos aquí con el cual ellos utilizaban para estas navegaciones, que eran de ya sea de 3 años a 2 años. Y bueno, vamos a ver los avances tecnológicos, cada uno de ellos. Y tenemos como primero el cuadrante. Este era uno de los avances tecnológicos que ellos más utilizaban, y pues el cuadrante permitía a los navegantes calcular la latitud en la que ellos se encontraban. Entonces observamos el cuadrante como tiene una punta, y tiene observamos los números hacia abajo, y aquí tiene en el centro donde se calculaba lo que era la latitud medio de esta aguja. Luego tenemos la brújula, porque la brújula todos la conocemos, y la brújula era para orientar sus rutas. O sea que era el medio que facilitaba su orientación para identificar cada uno de los puntos cardinales. Luego tenemos lo que eran las embarcaciones, que eran el medio de transporte que ellos utilizaban para poder trasladarse de un lugar a otro. Y estas eran grandes barcos que eran notables por sus grandes velas con el signo de los templarios. Fueron el principal medio de transporte. Luego tenemos el astrolabio. Observamos que el astrolabio era utilizado para medir la altura de las estrellas y establecer la posición de la embarcación. Y pues observamos aquí la figura de cómo era el astrolabio,
vemos su figura. Y luego tenemos lo que es la cartografía. En la cartografía, cuando llegó, permitió abandonar la idea de que la Tierra era plana y reemplazar los estudios de Ptolomeo por mapas más exactos. Aquí observamos el mapa, que era el medio que ellos utilizaban también para dirigirse a nuevas rutas. Luego tenemos los medios que utilizaron para la navegación. Observamos acá dos. Tenemos lo que eran las carabelas y los naos. Podemos observar que tienen similitudes, pero tenemos diferencias. Las carabelas eran grandes barcos, notables por sus grandes velas, con el signo de los templarios, que fueron el principal medio de transporte por el océano Atlántico, ya lo habíamos dicho. Y a diferencia de los naos, que eran barcos secundarios de menor tamaño, con las carabelas que utilizaban para llevar cargas que no caían en carabelas como medio de transporte para realizar pequeños viajes de comercio. O sea que los naos eran mucho más pequeños que las carabelas, y ya los naos no se ocupaban para ir viajes largos, sino que más cortos, y las carabelas sí ya se utilizaban para viajes más largos, de mayor tiempo, porque tenían mayor fuerza y eran más grandes. Bueno, tenemos una segunda actividad de evaluación y tenemos una sopa de letras. Observamos la expansión europea, avances tecnológicos y medios utilizados. Esa es la segunda actividad. Vamos a observar la sopa de letras y abajo tenemos cada uno de los artefactos que eran los medios y los avances tecnológicos. Vamos a ver cómo primero tenemos lo que era la cartografía. Tenemos como segundo las carabelas, eran el medio en el cual se transportaba. Luego tenemos el cuadrante. Observamos que el cuadrante era para medir la latitud. Luego tenemos los naos, que eran las pequeñas embarcaciones. Luego tenemos lo que era el astrolabio, que era el que se utilizaba para la altura de las estrellas y establecer la posición de la embarcación. Luego tenemos la brújula, que era la facilitación de la orientación. Y bueno, continuamos con los viajes de exploración. La corona portuguesa financió en el siglo XII las primeras exploraciones. El propósito de esto era encontrar una ruta rodeando el continente africano para llegar a la India. Observamos en este mapa cómo se fue usando esta ruta. Observamos, miren, aquí está, se rodea el continente africano. Miren, pasamos
hasta la zona sur. Luego, nuevamente, se va rodeando hasta llegar hasta la zona norte, acá. Observamos acá, donde está llegar a Lisboa, Portugal, donde para poder llegar cruzaron toda la ruta de África hasta llegar hasta la zona norte, acá llegando a Portugal. Prisiones fueron enviadas al mandato de Enrique, el navegante, que consistía en explorar las costas de occidente de África para poder comercializar con este. Observamos acá en el otro mapa como la ruta que habíamos dicho de la India, cruzar, darle vuelta a África, y observamos que llega ya al continente de América. Observamos acá de Lisboa, Portugal, hasta Porto Seguro, Brasil. Entonces observamos nosotros cuál fue siguiendo la ruta. Las rutas de exploración española pasaron por las Islas Canarias, Cabo Verde y Sierra Leona. Más tarde llegaron a las costas de América y así hasta dar la vuelta y llegar por donde comenzó. Luego se dio el descubrimiento de América. Ya sabemos por quién, por Cristóbal Colón. Colón salió el 3 de agosto de 1492 y llegó a América el 12 de octubre del mismo año. Este siempre pensó que había llegado a su destino, que era Asia, por la ruta occidental, hasta que llega a Américo Vespucio y se encuentra con que se trataba del descubrimiento de un nuevo continente al que le llamó América. Y luego tenemos las consecuencias del descubrimiento de América, y tenemos lo que fueron económicas, que aquí el comercio ultramarino se desarrollaba más aún con los cultivos y se adaptaban al clima. Los sociales, emigraban los europeos al continente americano y se va enriqueciendo por el comercio. Y políticas, que aquí la guerra entre imperios europeos, hubo mucha piratería oceánica, y a partir del tratado de Tordesillas se repartieron las tierras. Luego están los principales navegantes durante la expansión. Tenemos a Cristóbal Colón, que fue el descubridor de América. Luego tenemos a Américo Vespucio, que fue un navegante italiano que bautizó a América y negó la teoría de Colón, que era el nuevo continente encontrado era la India. Luego tenemos a Sebastián Elcano, que fue el primer descubridor que dio la vuelta al mundo por completo y demostró que la Tierra era esférica. Luego tenemos a Bartolomé Díaz, que fue un explorador que llegó al sur de África y le dio nombre al Cabo de Tormentas. Tenemos a Vasco Núñez de Balboa,
Él fue un explorador español que dirigió la primera expedición europea que llegó al mar Pacífico o mar del Sur. Luego tenemos a Pedro Álvares Cabral, navegante portugués que reclamó para Portugal el actual estado brasileño de Bahía. Y tenemos a Vasco de Gama, que fue el primer explorador que llegó a la India por la ruta que rodea África. Luego tenemos personajes que financiaron la expansión europea. Los principales personajes que apoyaron la expansión europea fueron los reyes católicos de España, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla y Enrique el Navegante. Observamos ahí la imagen de ellos, que fueron esos personajes principales que apoyaron. Tenemos como tercera actividad preguntas y respuestas, y vamos a ver si pusieron atención. Vamos a contestar las instrucciones. Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta de cada preposición. Navegante italiano que descubrió América en el año 1492. Muy fácil. Observamos que fue Cristóbal Colón. La número 2 es una consecuencia del descubrimiento de América. Tenemos 3 incisos: económicas, sociales, y A y B son correctas. Y observamos que ambas son correctas, económicas y sociales, ambas eran correctas. Número 3 tenemos primer descubridor que dio la vuelta al mundo por completo y demostró que la Tierra era esférica. Tenemos Sebastián Elcano, Bartolomé Díaz, y ninguna es correcta. Y observamos que fue Sebastián Elcano, el primer descubridor que dio la vuelta al mundo por completo. Número 4, navegante italiano que bautizó a América: Cristóbal Colón, Américo Vespucio y Pedro Álvares. Y la respuesta correcta es Américo Vespucio. Fue el italiano que bautizó a América. ¿En qué fecha llegó Cristóbal Colón a América? El 3 de agosto, 12 de octubre y el 3 de octubre. Y la respuesta correcta es el 12 de octubre. Bueno, muy bien. Llegó la hora de la tarea y para ello hay que prestar mucha atención. Van a elaborar un mapa conceptual que resuma la expansión europea, y tenemos el enlace o el link, como lo quieran llamar, para poder entrar a la plataforma de Classroom para que puedan ver la asignación y ustedes puedan hacer su tarea. Bueno, esto ha sido todo, la clase de hoy. Espero que hayan aprendido algo y espero se encuentren bien todos, tomando las medidas de bioseguridad. Recuerden, si van a salir, tomar todas las medidas de precaución, ¿verdad? Para evitar contagiarnos. Esto ha sido todo. Espero que hayan aprendido y nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias. Hasta pronto.